Hola, estamos en un barrio del sur de Madrid. Son barrios muy populares y estamos en la puerta de un colegio de enseñanza primaria, aquí tenéis el nombre, que muestra este mural. Este mural es indicativo de cuál es la situación en el terreno étnico de estos barrios. Si observáis, aquí presentan a tres etnias. Una es la nativa o autóctona europea, la otra es la africana, llegada con la inmigración, y la otra la china. Europa, África y Asia. Puesto así, parece que es un montaje de las corrientes multiculturalistas y las ideologías del mestizaje que el sistema capitalista impulsa para mantenerse y desarrollarse. Lo importante de esto es su aspecto cuantitativo. Si observáis aquí, nos viene a decir que los nativos solo son un tercio de la población infantil, un tercio, otro tercio, otro tercio. ¿Esto es así o es simplemente algo que ha hecho la persona o personas que ha pintado este mural? Pues yo creo que es así. Incluso la situación en otros sitios de por aquí, del sur, del profundo sur de Madrid, de lo que antiguamente fue el cinturón industrial, que ya no lo es, que realmente, pues porque se han desmantelado la mayoría de las fábricas, entonces es incluso, digamos, menor la presencia de la población autóctona. Aquí tenemos un tercio, pero cuando se observa la entrada y la salida a los colegios, normalmente es un 25, es un 20%, que eso significa que el 75% son niños provenientes de la emigración, o incluso el 80%. Incluso me contaron una anécdota que no me puedo resistir a repetir, que se ha dado pues un poquito en esa dirección de allá, en otro colegio, donde un niño de 5 años llega a casa muy triste y llorando y le dice a su madre: mamá, quiero ser negro. Y su madre le contesta: sí, hijo mío, ¿por qué? Y él dice: pues porque quiero ser como todos los de mi clase, porque todos en mi clase son negros. Así pues, en todos estos barrios ya se ha dado la sustitución étnica. Hay un fenómeno de sustitución étnica que también podemos describir como limpieza racial. Es decir, se coge a una población nativa que lleva aquí milenios y entonces se la elimina a través de un doble mecanismo, que es prohibirla reproducirse, prohibirla el sexo reproductivo, prohibirla la natalidad, para sustituirla por poblaciones venidas de fuera. Esto es un sistema tremendo que solo puede ser calificado de exterminacionismo y genocidio. ¿Cuál es el motivo? Pues hace poco la patronal vizcaína, que es la patronal de patronales en España, pedía, exigía, demandaba imperiosamente que en España entrasen 300.000 inmigrantes por año. En realidad es lo que ya está sucediendo, 300.000, que con el agrupamiento familiar son 500.000. Es decir, 500.000 inmigrantes por año para un país de 47 millones de habitantes, pues significa que realmente está habiendo un rapidísimo proceso de sustitución étnica y limpieza racial. Así pues es el gran capitalismo, también el Banco de España, también las instituciones de la Unión Europea, igualmente otras patronales de otros territorios del Estado español, las que exigen, demandan e imponen la entrada masiva de inmigrantes. Así pues, no hay un problema de racismo o no racismo, sino simplemente hay un problema de que se quiere una población cuya mano de obra es mucho más barata, y al mismo tiempo se quiere eliminar a unas poblaciones que a lo largo de la historia, como son las europeas, han manifestado una combatividad y oposición a la explotación y a la dominación mucho mayor que las de otros continentes, bien sean los africanos, bien sean los asiáticos.
¿Por qué? Pues por razones estrictamente políticas y culturales, no razones étnicas, no. Aquí hay un fenómeno liberador, que es la revolución altomedieval, que va a originar un tipo de individuo que es mucho más resistente a la opresión y a la explotación. Así pues, tenemos que en estos colegios hay una minoría de población nativa. En algunos sitios próximos aquí, pues incluso puedes observar que solo el 10% de los niños y niñas menores de 10 años son de origen nativo o autóctono, y el resto pues son de origen inmigrante. Así las cosas, al menos se podría reconocer que esta es la situación. Se podría admitir que ya se ha dado una sustitución étnica en la gran mayoría de los barrios populares, los barrios de bajos ingresos y de escasa renta que hay pues en todas las grandes ciudades del Estado español, en todas. Como os digo, en algunos de estos colegios prácticamente la población autóctona ha desaparecido, se queda reducida a personas aisladas. En ese sentido, hay que decir que la distribución étnica de la población en los barrios populares es muy distinta por edades. Si en este mismo barrio nos situamos en los jubilados, ahí el 98% son nativos. Si nos situamos en los tramos de edad media, encontramos que solo son nativos el 50%, pero si bajamos a los menores de 15 años, ahí los nativos están en un porcentaje entre el 33%, efectivamente, como manifiesta este mural, y el 1%. El 1% es una cantidad insignificante, que significa que la población nativa ha sido expulsada fuera, ha sido marginada, ha sido hecha desaparecer. ¿Eso cómo se logra? Pues igual que se hizo con los pueblos indígenas en Estados Unidos. Lo primero que se hace es destruir la confianza en sí mismos, inculcarles el autoodio, es decir, ellos son inferiores. Aquí, por ejemplo, está el racismo antiblanco. El racismo antiblanco equivale a señalar que hay otras razas superiores y que los blancos son la raza inferior. Incluso observar aquí que los nativos están situados a un lado y el centro lo ocupa una persona de piel negra, un niño de piel negro, a los que se presenta continuamente por los racistas antiblancos como la nueva raza superior, la raza mejor. Es decir, la noción nazi de la raza aria como raza superior ha sido sustituida por la noción fascista de izquierda de que la raza negra es la raza superior, en vez de defender la noción de que las razas pues son un elemento secundario de la condición humana. Pero si decimos esto de que ya se ha hecho la sustitución étnica, entonces lo que nos llueve es una somanta de palos. Se nos insulta, se nos margina, pero son los hechos, ¿no? Si se dice aquí que ya la población nativa en los tramos de edad de menores de 15 años es muy pequeña o incluso inexistente, eso significa que se les debería proteger y amparar como minoría. Porque hasta ahora aquellos niños y niñas de clase media que van de antirracistas, es decir, de racistas antiblanco, pues plantean la cuestión de la defensa de las minorías. Entonces se dice, hay que defender a las minorías, como si las minorías fueran los venidos, los inmigrantes, cuando no es verdad. Eso podía ser verdad hace 10 años, pero ahora ya no. Como ellos viven en barrios ricos, donde la población inmigrante solo aparece como criados, como sirvientas, como jardineros, como empleados, pues entonces no viven en estos barrios que realmente son multiculturales y está produciéndose la sustitución étnica. Y deberían admitir que aquí los nativos son la minoría y su política, que ellos hablan de defensa de las minorías, tendría que llevarles a defender a estas minorías muy pequeñas. Por tanto, en muy pocos años, pues la cosa irá más, porque como a la población blanca, a la población nativa, se la prohíbe reproducirse, se la lincha, se la maltrata, se la persigue, se la llena de injurias. Hace poco me contaban cosas horrorosas de lo que hacen con algunas mujeres que quieren ser madres. Bueno, si esta mujer es inmigrante, se la respeta, se cae de rodillas delante de ella y se la besa a los pies, pero si es nativa, si es aborigen, se la machaca. Entonces antes decía que esto no es nada más que la reproducción
repetición de la manera como los pueblos indígenas, los pueblos que estaban allí antes de que fueran llegando todos los demás en América y por lo tanto son los que ejercen la soberanía real sobre la tierra, han sido exterminados. ¿Cómo? En primer lugar, se les destruye la confianza en sí mismo, se les presenta como inferiores. En segundo lugar, se les impide reproducirse a través de mecanismos burdos o sutiles. En el caso nuestro, en el caso de aquí europeo, son mecanismos sutiles que se concentran todo en la llamada ideología de género. Allí eran procedimientos más expeditivos. En tercer lugar, se les expulsa del mercado de trabajo, porque una vez que ya no tienen trabajo o tienen trabajos marginales, entonces ya están condenados. Eso sucede aquí igual. Aquí la población nativa vive de pensiones miserables, una parte muy importante es gente mayor, y entonces vive de las pensiones de los retiros y de todo esto. Pero incluso la población en edad de trabajar pues se la confina ahí a los 415 euros de estas pensiones. ¿Por qué? Porque a los empresarios lo que les interesa es contratar mano de obra que es mucho más barata. Muy cerca de aquí hay una plaza en donde hay un verdadero mercado de esclavos inmigrantes que si uno pasa por allí entre las 7 de la mañana y las 12, cualquier día de trabajo, incluso a veces hasta los domingos, puede ver cómo allí hay 300, 400 inmigrantes que son contratados, lo que es verdaderamente un mercado de esclavos día a día. ¿Por qué allí no van autóctonos? Porque a los autóctonos no les cogen, porque los autóctonos tienen por el momento más recursos legales, más posibilidades y al mismo tiempo se resisten más a la explotación. Entonces toda esta suma de condiciones hace que los empresarios se nieguen a contratar a los autóctonos. Esto de aquí, el mercado este de esclavos, de neoesclavos inmigrantes, puede ser incluso anecdótico, porque no es ahí donde se contrata la gran mayoría de los inmigrantes, pero funciona así. Los racistas antiblancos, es decir, los fascistas, genocidas, exterminacionistas, que sobre todo se mueven en el ámbito de la izquierda fascista, dicen que es que los inmigrantes vienen porque hacen trabajos que los autóctonos no quieren. Esto es mentira. Es decir, ¿quién vive con los famosos 415 euros? ¿Quién vive? ¿Viven ellos acaso? Estos fascistas de izquierda viven de eso. Ellos que va, ellos ingresan 10, 20, 30 veces esa cantidad. Lo que sucede es que los empresarios no contratan a los autóctonos porque primero son más baratos los inmigrantes y en segundo lugar está puesta en marcha una operación de sustitución étnica con fines políticos y estratégicos vinculadas a la creación de la Unión Europea. Es decir, se tiene que eliminar las poblaciones europeas, se las tiene que extinguir, se las tiene que hacer desaparecer para crear una Europa nueva, con unas etnias nuevas, con una etnia y también con una lengua nueva que sería el inglés neolengua. Eso forma parte de la política de constitución de la Unión Europea. Así pues, ¿qué necesitamos? Necesitamos un debate sobre la cuestión de la emigración y de la demografía, es decir, de la natalidad. Ahora, no hay debate, no, solo pueden hablar unos. ¿Quién? Los agentes y voceros de la patronal, los que piden 300.000 inmigrantes cada año. Ellos, los agentes del capitalismo, son los únicos que pueden estar en escena y desde allí pues, nos brean a golpes, nos persiguen, nos insultan a quienes tenemos otro enfoque del problema. Esto realmente es fascismo porque lo que hay que hacer es una situación de tolerancia para todas las opiniones, sean buenas o malas, estén equivocadas o estén acertadas. Ya lo he dicho otras veces, quien persigue las opiniones está creando una policía política y una policía ideológica para realizar esa labor. Quien crea una policía política y una policía ideológica, más pronto, más tarde, la ordena que encarcele, que torture y que asesine. Y entonces estos son los pasos como a partir de la intolerancia se crea unas nuevas formas de fascismo. Yo porque estoy por un debate abierto donde todas las partes, también los partidarios de la multiculturalidad, tengan la posibilidad de expresarse. Todas las partes tienen que expresarse. Y entonces el ciudadano, la ciudadana, debe de realizar la formación de su sistema de ideas sobre estos asuntos escuchando a todas las partes. Pero ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es se oculta la realidad. Por ejemplo, esto se queda aquí, nadie reflexiona sobre ello, quizá a mí me es más fácil porque tengo la sensibilidad más abierta
y no se dan los datos, o si se dan es datos oficiales. Si queréis entrar en mi blog Esfuerzo y Servicio, se llama el blog Esfuerzo y Servicio, ahí explico cómo el actual gobierno de izquierdas ha falseado los datos del INE. El INE es el Instituto Nacional de Estadística. El INE dijo que en los últimos 10 años el número de nacimientos se había reducido en un 40%, y entonces el gobierno primero le obligó a decir que no, que en un 30%, y luego en un segundo momento obligó al INE a decir que casi en un 30%, pero que no llegaba al 30%. ¿Cuál es mi versión? Mi versión es que es entre el 40 y el 45%. Esto es tremendo, porque significa que la población ya aquí situada, de la cual de los que nacen mucha parte ya son hijos de inmigrantes, pues se está disminuyendo a una velocidad de vértigo, y en 10 años se ha quedado reducida a la mitad. Todo esto rapidísimo. En estos colegios de esta zona, los niños inmigrantes hace solo 10 años eran pues el 10%, incluso el 5%. Ahora ya veis que estamos en un tercio, en el 25%, en el 15%, en el 10% o en algún caso pues en el 1%, ¿no? Todo esto pues no solamente es un procedimiento para realizar la sustitución étnica, sino que es una política suicida, porque bueno, se ha perdido por completo ya los hábitos, las costumbres, los saberes sobre crianza, maternidad, sexualidad, porque se está prohibido. Claro, a la gente la linchan, la machacan, ¿no? Sobre todo a las mujeres que quieren ser madre. Pero observar en este mural, yo os diré, mirad, como el declive de la natalidad es un fenómeno mundial, en todas partes menos en África subsahariana, entonces pues la población está disminuyendo, y aquí tenemos a la niña esta que representa a los asiáticos. Entonces esta niña, pues como debido a las políticas de hijo único que puso el gobierno comunista fascista de China, allí se ha creado un agujero poblacional de 600 millones de personas. 600 realmente, aunque el gobierno chino solo admite 400. Bueno, entonces los chinos asentados en España están volviendo a su país. Están volviendo porque hay poca gente allí, porque la población está muy envejecida, y entonces están volviendo. Puede ser entonces que llegue un momento en que ya no nacen autóctonos, pero tampoco hay chinos. Entonces, ¿qué va a suceder entonces si no hay mano de obra? Cuando la patronal vizcaína pide 300.000 inmigrantes cada año, ¿de dónde los van a sacar? Quizá ya no puedan contar con muchos chinos, de la misma manera que ya no pueden contar con norteafricanos, porque la población está disminuida. Ahora mismo el norte de África está en 2 hijos por mujer, raspando y cayendo muy deprisa. Entonces en 4 o 5 años ya no podrán mandar emigración a Europa. Pero en África negra está sucediendo algo parecido, aunque todavía tienen tasas de natalidad muy alta, pero esto está desmoronándose y derrumbándose a una velocidad de vértigo. También es verdad que porque la saca de neoesclavos de los países de etnias negras al sur del Sahara es descomunal. Ahora nos encontramos ya en que están sacando un millón de personas del África subsahariana o África negra. Pero en muy poco tiempo serán 5 millones o quizá más. Sumado eso a que la población allí está disminuyendo muy deprisa, porque en las ciudades ya su tasa de natalidad es 2 por mujer, o sea, lo que era aquí hace 10 años. Entonces, en pocos años tendremos que tampoco podrán venir de allí, porque todo el mundo se los reparte. Los chinos quieren llevarse africanos a su país porque allí están muy envejecidos. Todos los países europeos compiten entre sí por traer mano de obra negra. ¿Y de dónde saldrá entonces la nueva mano de obra a 10 años vista, incluso antes, a 7, a 5? Esto significa que aquí no solamente hay un fenómeno de genocidio, de sustitución étnica, de limpieza racial, sino que también hay un suicidio. O sea, se está creando una sociedad inviable porque no va a haber mano de obra a corto plazo. Y se le sigue diciendo a la gente mentiras horripilantes de que la población está creciendo exponencialmente en el grado mundial, y que los únicos que no son Europa, y que por lo tanto Europa tiene que ser llenada por etnias alóctonas. Esta cuestión tiene un problema, que es, vamos a ver, los genes de los europeos
es que son inferiores, no tienen derecho a subsistir, no tenemos los europeos derecho a que nuestros genes pervivan. Yo creía que todos los genes son valiosos, hay diferencias entre unos genes y otros, las diferencias étnicas son reales y existen, pero entonces, ¿por qué los genes europeos están condenados a su extinción? Obviamente los racistas antiblancos nos lo dicen pagados con el dinero de la patronal vizcaína y nos dicen una y otra vez que nosotros somos la mala raza. Ese es el racismo más horripilante. Calificar a una raza de perversa es la forma de satanizarla, de demonizarla y de condenarla a la extinción. Y esa es la base teórica del genocidio en curso. Aquí se está cometiendo un genocidio y se está haciendo a partir de unos argumentos que se llegan a... ¿Por quién? Pues vamos a ver, se está cometiendo por las clases medias que se han fascistizado con el fascismo de izquierda, sobre todo con el fenómeno Podemos, entonces se han convertido en la nueva base del fascismo de izquierdas. Entonces, como todos los fascismos, son racistas. Y ese racismo lo vuelven contra la población autóctona porque la tasa de beneficios del gran capitalismo español crece exponencialmente con las manos de obra nativa y solo crece sin más, crece poquito con la población, me he equivocado, digo que crece exponencialmente con la población traída de fuera y solo crece despacio con la población autóctona. Sea como fuere, tenemos derecho a dar nuestras opiniones, no nos pueden insultar, no nos pueden machacar, no nos pueden perseguir. Y vamos a dar nuestras opiniones y vamos a hacer que lleguen y vamos a promover un gran debate sobre la sustitución étnica y la limpieza racial en los barrios populares de todas las ciudades del Estado español. Y en ese gran debate tienen también que hablar los inmigrantes. Tienen que hablar los inmigrantes porque se les ha quitado la voz. Y las ONGs, los buenistas malvados y toda esta gente hablan en su nombre. No, nadie habla en nombre de nadie. Entonces vamos a ver que ellos hablen y os digan que la mayoría de los inmigrantes no vienen aquí por gusto, vienen con muchos sentimientos de culpa y en sus países hay una opinión pública que está quizá mayoritariamente ya en contra de la emigración a Europa. Porque entienden que eso es un genocidio para ellos. ¿Qué va a quedar de los países del África Negra cuando se está extrayendo ya 1 millón de trabajadores de allí y pronto serán 5 millones o 7 millones? El África Negra calculan que para los próximos 10-15 años puede exportar 100 millones de trabajadores, pero hacer el cálculo y ver que no da de sí, que en algún momento esos países quedarán exhaustos, quedarán reducidos a países de ancianos, con aldeas abandonadas, con barrios populares donde no hay gente, países inviables. Los racistas de la izquierda, los racistas antiblancos, son racistas de partida doble. Primero nos quieren destruir a nosotros y después quieren destruir a los pueblos africanos. Y el asunto de los asiáticos, pues ya es distinto porque China tiene mucho poder, pero en el caso de los asiáticos ellos se han destruido a sí mismos por la política del hijo único, al prohibir a la gente la libertad para reproducirse, que es una libertad natural que tiene que estar al margen de toda posición política y de toda vía política, pues entonces han creado un caos que en los próximos 20 años China va a hacer así, porque porque no tiene población trabajadora. Intentan llevarse subsaharianos, pero claro, China es tan grande y tiene un tejido industrial tan potente que qué menos que 20 millones por año. Si es así, ¿qué va a quedar para Europa? Entonces, todas estas cuestiones que yo desarrollo en mi libro Erótica Creadora de Vida, que os recomiendo, Erótica Creadora de Vida, pues entonces nos encontramos ante una política que en primer lugar es racista, en segundo lugar es exterminacionista, en tercer lugar es genocida y en cuarto lugar es suicida. Suicida pensando en términos de unos pocos años. Cuando estos 3 niños o niñas que están aquí representados tengan 20 años, se darán cuenta que los que son contrarios a la demografía y la natalidad les han creado una sociedad inviable, una sociedad hundida en la catástrofe. Y entonces tenemos ya que evitar eso y pedir explicaciones a los racistas de izquierdas, a los racistas antiblancos, a los genocidas pagados por las instituciones económicas y políticas españolas. Paso primero,
libertad de expresión, libertad de expresión, libertad de expresión, que estos temas se puedan hablar libremente, sin linchamientos, sin linchamientos. No nos dejan y no nos van a dejar, porque en esto le va la vida al capitalismo español. Muy bien, pues lo vamos a imponer. Tenemos que imponer la libertad de expresión para un debate sereno, donde todas las partes, también los que están en contra de mí, también los que me insultan todos los días, puedan explicarse. Y ese debate lo ganaremos porque los hechos y por lo tanto la verdad está a nuestro favor. Pues nada más por ahora. Hasta luego.